Como saben, Salomón podía pedir cualquier cosa. La riqueza, el poder, la victoria son sus enemigos de una vida larga, saludable y feliz. No fue solamente un acto protocolario, fue una declaración de principios. Fue decirle al mundo, nosotros sabemos de dónde vino el milagro, porque sí, fue un verdadero milagro lo que pasó en El Salvador. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Y si te dijera que el mayor error de la política moderna ha sido expulsar a Dios del centro de las decisiones públicas, ¿te incomodaría escuchar eso o te haría pensar? Porque hoy no vengo a hablarte con frases suaves ni con discursos diplomáticos, mucho menos con cuentos para quedar bien con nadie. Hoy vengo a hablarte del poder. Pero no del poder que se compra, ni del que se hereda, ni del que se manipula. Vengo a hablarte del poder que transforma naciones cuando un liderazgo se atreve a reconocer que no es autosuficiente, que no lo sabe todo y que no controla todo. Y desde luego, que necesita de Dios. Vivimos tiempos extraños, usted lo sabe. Tiempos donde la política se volvió una maquinaria fría, técnica y desalmada. Donde se habla de números, de encuestas y de algoritmos y desde luego de estrategias. Pero ya casi nadie habla de conciencia. Donde se administra el Estado como si fuera una empresa, pero se olvida que gobernar no es solo gestionar recursos. Es guiar almas, proteger vidas, sostener esperanza. Y ahí es donde muchos fallan. Porque administrar es necesario, sí. Pero liderar, sí. Liderar es otra cosa. Liderar es decidir cuando no hay salida fácil. Liderar es cargar con el peso moral de millones de personas que nunca van a conocer tu nombre, pero que va a sufrir o a vivir mejor por una decisión que vos tomaste en silencio. Eso lo entendió un joven rey hace miles de años. La Biblia cuenta como cuando Salomón asumió el trono. Dios se le apareció y le dijo, pedidme lo que querás. Imagínate eso, poder absoluto, riqueza infinita, victoria asegurada sobre tus enemigos, larga vida, gloria eterna. Todo estaba sobre la mesa. Y Salomón hizo algo que hoy parece casi revolucionario. No pidió nada para él, pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Y ahí está la clave. Porque el verdadero liderazgo no nace del ego, nace del amor de fallar. No del miedo cobarde, sino del temor reverente de saber que una mala decisión puede destruir generaciones enteras. Este es el resumen del discurso del presidente Nayib Bukele en el Día Nacional de la Oración en los Estados Unidos. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El presidente Nayib Bukele sorprendió al mundo tras su participación como invitado especial en el 74º Desayuno Nacional de Oración en Estados Unidos. Un evento histórico donde líderes políticos, empresarios y figuras influyentes se reunieron para reflexionar sobre la fe, el liderazgo y el futuro de las naciones. Durante su intervención, Bukele dejó un mensaje contundente. En lugar de pedir riqueza o poder, lo más importante para gobernar es pedir sabiduría, porque solo con sabiduría se pueden tomar decisiones que beneficien no a unos pocos, sino a todo un pueblo. Como saben, Salomón podía pedir cualquier cosa. La riqueza, el poder, la victoria son sus enemigos de una vida larga, saludable y feliz. San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo. Liderar con Dios no es debilidad, es reconocer que solo no podemos. Por eso este tema incomoda, porque hablar de Dios en la política incomoda. A muchos les molesta, y a otros les da risa, y a otras personas les parece peligroso. Nos han vendido la idea de que la fe debe quedarse encerrada en las iglesias, que no tiene nada que hacer en el Estado, que es un asunto privado. Pero déjame decirte algo claro y sin rodeos. Cuando se saca a Dios de la política, no se vuelve neutral, se vuelve cínica, porque alguien siempre ocupa ese lugar.
Si no es Dios, es el dinero. Y si no es Dios, es el poder. Si no es Dios, es la ideología. Y si no es Dios, es el ego del gobernante de turno. Y ahí empiezan los desastres. El Salvador es prueba viva de eso. Durante décadas nos dijeron que no se podía, que era imposible, que la violencia era parte de nuestra identidad, que las pandillas eran un mal necesario. Las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado. Si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función. Y que negociar con el crimen era realismo político. Que proteger a los criminales era defender los derechos humanos. Libérenlos ya. Que el pueblo tenía que acostumbrarse a vivir con miedo. Y muchos líderes lo aceptaron. Algunos por miedo, otros por corrupción, otros por comodidad, otros porque ya habían hecho pactos. No solo políticos, sino morales. Señor, allá andan en las comunidades todos los mareros del mundo y no los tiene libres Salvador Ruano, los tiene libres este gobierno, porque tiene compromiso con ellos que no son claros. Pero un día algo cambió. Y no cambió solo porque llegó un presidente joven, o porque se modernizó la comunicación, o porque se tomaron decisiones duras. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Cambió porque hubo una ruptura espiritual con el pasado, porque alguien se atrevió a decir hasta aquí. La transformación de El Salvador no puede entenderse solo con la estadística. No se explica únicamente con planes de seguridad, cárceles nuevas o estrategias policiales. Todo eso fue necesario, sí, pero no fue suficiente. Hay batallas que no se ganan solo con armas. Hay guerras que no resuelven solo con leyes. Hay enemigos que no son solo de carne y hueso. Y eso casi nadie quiere decirlo en voz alta. Las pandillas no eran solo estructuras criminales, eran sistemas de muerte, culturas de destrucción, organizaciones que glorificaban la violencia, la sangre y el miedo. Y sí, también había un componente espiritual oscuro, rituales satánicos, no como metáfora, sino como una práctica real. Eso no es exageración, eso es una realidad que está totalmente documentada. Pactos con el diablo son los que supuestamente mantienen vivos a algunos cabecillas de las pandillas salvadoreñas. Cuando un Estado se enfrenta a ese nivel de maldad, no basta con técnica. Se necesita autoridad moral, se necesita convicción, se necesita sabiduría. Por eso es tan importante el discurso que escuchamos del presidente Bukele. Porque no fue un discurso para quedar bien, fue una confesión pública de algo que muchos líderes callan. La transformación de El Salvador, especialmente en materia de seguridad, no es obra solo de humanos. Sabemos que fue posible porque Dios obró un milagro a través de nuestras manos. Y le damos la gloria. Que sin Dios no alcanza. Decir eso en foros internacionales es un acto de valentía, porque el mundo moderno aplaude la eficiencia, pero se burla de la fe. Celebra la tecnología, pero desprecia la espiritualidad. Exalta al líder fuerte, pero ridiculiza al líder que ora. Y sin embargo, los grandes momentos de la historia nacieron de hombres que entendieron que había algo más grande que ellos. Abraham Lincoln, en medio de la guerra civil más sangrienta de su país, dijo que Estados Unidos no sobreviviría sin reconocer la mano de Dios en su destino. Winston Churchill, enfrentando al nazismo, entendía que no solo luchaba contra un ejército, sino contra una visión del mal absoluto. Y San Agustín ya advertía siglos atrás que una nación sin justicia no es más que una banda organizada de ladrones. ¿Te das cuenta? La historia no la movieron los tibios, la historia la movieron los que entendieron que el poder sin moral es tiranía y la fe sin acción es hipocresía. San Francisco de Sales. Nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del deber y el error en la vocación. El liderazgo que transforma no pide aplausos, pide sabiduría, no pide likes, pide discernimiento, no pide poder, pide una responsabilidad. Y eso es lo que vivimos cuando se habló del Desayuno Nacional de Oración en los Estados Unidos. No fue solamente un acto protocolario, fue una declaración de principios. Fue decirle al mundo, nosotros sabemos de dónde vino el milagro. Porque sí, fue un verdadero milagro lo que pasó en El Salvador. Pasar de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros del continente no es normal, tampoco es común. No es automático,
no es estadísticamente esperable. Eso rompe modelos, eso incomoda teorías y eso desarma discursos. Y por eso muchos no lo quieren reconocer, porque aceptar que Dios intervino implica aceptar que estaban equivocados. Implica reconocer que la soberbia intelectual no salvó a nadie, que los manuales extranjeros no resolvieron nada, que las recetas ideológicas fracasaron. Aceptar a Dios en la política no significa imponer una religión. Significa reconocer límites. Significa entender que el ser humano no es omnisciente, ni omnipotente, ni moralmente infalible. La Biblia lo dice con claridad brutal. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria la da el Señor. Eso no niega la preparación y no niega el esfuerzo, no niega la disciplina. Pone cada cosa en su lugar. Vos preparás, vos trabajás y vos decidís, pero no sos Dios. Y cuando un líder entiende eso, gobierna distinto, gobierna con firmeza, pero también con humildad, con decisión, pero también con conciencia, con fuerza, pero no con odio. Por eso la seguridad no fue venganza, fue justicia, no fue abuso, fue protección, no fue capricho, fue responsabilidad. Proteger a la gente honesta es un mandato moral. Defender al inocente no es autoritarismo, es castigar al criminal. Esto no es crueldad, es orden. El problema es que durante años se nos enseñó a confundir misericordia con permisividad, perdón con impunidad y derechos humanos con privilegio. Para el delincuente, desde luego. Y eso también es una distorsión totalmente espiritual. La fe auténtica no protege al agresor a costa de la víctima. La justicia bíblica no ignora al inocente para quedar bien con el culpable. Dios es misericordioso, sí, mis hermanos, pero también es justo. Santa Teresa de Jesús decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Y ahí es otra enseñanza que muchos prefieren ignorar. Cuando se habla de ganar primero la batalla espiritual, no se habla de magia, se habla de decisiones morales, de romper pactos con el mal, de dejar de justificar lo injustificable y de decir la verdad aunque cueste. Esto fue lo que se hizo y esto es lo que se puede transformar al mundo. Porque el problema del mundo no es falta de recursos, es falta de sabiduría. No es falta de tecnología, es falta de carácter. No es falta de conocimiento, es falta de verdad. Vos podés tener el mejor ejército, la mejor economía y las mejores universidades. Pero si tus líderes no saben discernir el bien del mal, todo eso se vuelve contra vos. Por eso el llamado no es orar por riqueza, no es orar por poder, no es orar por fama, es a orar por sabiduría. Sabiduría para decir cuando nadie aplaude, sabiduría para resistir cuando todos presionan y sabiduría para mantenerse firme cuando los medios atacan, cuando las élites se burlan, cuando los intereses internacionales amenazan. Sabiduría para no vender el alma por aceptación. El liderazgo auténtico no busca agradar a todos, busca hacer lo correcto. Y eso tiene un costo, pero también tiene frutos. El Salvador es testimonio de eso. No es perfecto, no ha terminado, pero en camino va. Un camino que empezó cuando se dejó de pedir permiso al miedo y se empezó a pedir sabiduría a Dios. Y sí, eso fue posible en una nación pequeña, golpeada y despreciada. Y desde luego muy subestimada. Muchos dicen que qué podría pasar en el mundo si más líderes hicieran lo mismo. No se trata de los discursos bonitos, se trata de decisiones valientes. Se trata de volver a poner la conciencia en el centro del poder y se trata de entender que gobernar es servir, no servirse. Que Dios conceda sabiduría a todos los líderes del mundo y que Dios nos bendiga a todos y al presidente Bukele, desde luego. San Benito aconsejaba: orad et labora, reza y trabaja. La oración y la acción juntas pueden cambiar la historia. ¿Y tú ya oraste por todo esto? Te los leo en los comentarios. Comparte, activa la campanita y desde luego te digo desde acá: bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.